Hoy vamos a ver 3 puntos, cómo es el llamado de Dios para nuestra vida. Y también ese llamado de parte del Señor requiere sacrificio y rendir nuestra voluntad. Requiere sacrificio y rendir nuestra voluntad a Él. Si nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios y nos sacrificamos, vamos a entender y vamos a comprender el llamado de Dios. ¿Y por qué estoy acá? ¿O por qué venimos? ¿Y por qué estamos acá? Entonces es importante entender en esta noche lo que Dios quiere, por qué nos llama el Señor. Vamos a ir a la lectura, vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, cuando el Señor llama a los primeros discípulos en la Biblia. Marcos capítulo 1, verso 16 al 20, vamos a estar leyendo. Dice ahí en la pantalla que usted tiene, si que no trae Biblia, usted puede leer fielmente la palabra ahí en la pantalla, o si tiene problema de la vista, ahí en la pantalla en letra grande, usted puede leerla fielmente a la palabra del Señor. Así que saludamos a todos los hermanos que nos siguen por radio, por todas las plataformas. Dios los bendiga del otro lado. Dice la palabra así, Marcos 1, 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, el Señor vio a Simón Pedro y a su hermano Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Verso 17. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Verso 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Verso 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y el último versículo: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Acá vemos cómo el Señor llama a los primeros 4 discípulos. El Señor fue de mañana a ese mar de Galilea y recorría el mar y vio ahí a los trabajadores pescando, y se acercó a ellos y los llamó a cada uno de ellos. El primer punto que vamos a ver esta noche, de los 3 que le mencionaba al principio, el llamado de Dios viene a personas trabajadoras o activas para su obra. Dios no va a llamar a personas que no estén activas o no trabajen. O sea, si yo estoy quieto y no estoy haciendo nada, Dios no me va a llamar. Entonces Dios busca personas que estén activas y que estén produciendo en lo espiritual, en lo físico. Dios llama a personas así. El ocio, no quiere Dios el ocio físico o espiritual. Dios quiere que seamos personas consagradas y seamos activas. Algunos ejemplos: cuando Dios llamó a Moisés, Moisés estaba en el desierto apacentando ovejas para su suegro, Jetro. Estaba trabajando, apacentando ovejas para su suegro. Eso después ustedes lo buscan en Éxodo capítulo 3, verso 1. Cuando Dios llamó a Samuel, estaba sirviendo en el santuario para Dios. Dice que ministraba Samuel, el joven Samuel, delante de Dios y delante del sacerdote Elí. O sea, él ministraba, preparaba el altar, la mesa, todos los utensilios de la casa del Señor ahí en Siloé. Ahí estaba el santuario y ahí estaba el joven Samuel hasta que Dios lo llamó. Pero estaba en movimiento, haciendo cosas para el Señor. Cuando Dios llamó a David, estaba cuidando ovejas. Cuando Dios llamó a David, estaba cuidando ovejas. Cuando fue el profeta a la casa de él, le dijo a su padre: hay algunos más hasta que nos sentemos para el sacrificio. Y le dice el padre de David, dice: queda uno, el menor, está apacentando ovejas o cuidando ovejas. Acá en este relato que hemos leído de Marcos, el Señor Jesús llamó a 4 pescadores de profesión. Ellos habían pasado toda la noche sin pescar. Eso está, después ustedes lo buscan en Lucas capítulo 5, del 1 al 11. Ese relato dice que pasaron toda la noche sin pescar nada. O sea que trabajaron toda la noche, sin parar, sin descansar. Y al otro día, estaban ahí a la orilla del río y seguían trabajando, porque dice ahí, si usted leíamos, dice que Simón Pedro y Andrés estaban echando la red, y después más adelante, un poco más, estaba Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, estaban, dice, remendando las redes. O sea, Dios busca personas que estén
que estén diligentes, que sean fervientes para su obra. Entonces Dios buscó a estas personas que estaban haciendo las cosas para Él. ¿Estamos ocupando bien nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Lo estamos invirtiendo bien? Trabajo, familia, servicio para el Señor. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Dice la palabra de Dios en Romanos 12:11. Ya lo creo que Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Diligente, dice que ya, no es que, no, ya le voy a servir después, mañana lo voy a hacer, después voy a orar, después voy a visitar, ya va a ser tarde, sí, después. Diligente, dice la palabra, en lo que requiere diligencia, no perezoso y ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Eso es lo que Dios quiere, si estamos ocupando bien nuestro tiempo. Somos personas trabajadoras y esforzadas, si nos esforzamos por las cosas, en lo espiritual, en lo físico, en todos los terrenos. Si yo quiero estudiar, me tengo que esforzar. Si quiero trabajar, tengo que esforzarme. O sea, nada va a llover gratis, como se dice. La salvación y el perdón de pecado es instantáneo, eso. Pero lo demás, tengo que trabajar. Dice la palabra, desde el principio le dijo a Adán, ganará, dice, el pan con el sudor de tu frente, le ha dicho. No le va a llover el pan si no tenía que esforzarse. Cuando estaban en el huerto tenían todo, pero al desobedecer tuvieron que esforzarse para ganar el sustento diario. Entonces Dios quiere personas que se esfuercen, que sean fervientes, diligentes para el llamado. Y eso es lo que Dios vio. Vio personas esforzadas, valientes, diligentes. Ahí estaban ellos, a pesar que toda noche han estado trabajando en la pesca, no habían pescado nada, pero seguían trabajando, seguían preparando las herramientas, las redes, las barcas para el otro día, porque tenían que salir a la noche de vuelta, y así estaban ellos continuamente, estos varones. Hay una promesa de parte del Señor en Josué 1:9, esta es una promesa que la conocemos, dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios nos está mandando eso: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni te desmayes. O sea, tenemos desafíos por delante, desafíos laborales, desafíos de estudio, proyectos, sueños, y decimos, este desafío a veces decimos es grande, capaz nomás que no, o ministeriales o servicios para el Señor, capaz nomás que no llego, no lo puedo cumplir. Y Dios nos dice esto: mira que te mando en esta noche que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y después el Señor lo dijo en Mateo 28, yo estaré con ustedes, con vosotros hasta el fin del mundo. Así que el Señor va a estar en ese momento ahí, cuando estemos trabajando, estemos estudiando, nos estemos esforzando, ahí va a estar el Señor para darnos la fuerza, para cumplir con los propósitos y planes que Él tiene para nuestra vida. El segundo punto que como ven esta noche, el llamado de Dios requiere formación espiritual o formación académica. Espiritual y académica, podemos ponerle dos juntas. Dios llama a personas a servirle y quiere prepararlas, formarlas. Moisés, Samuel, David, como leíamos recién, los discípulos tuvieron que ser formados y preparados para la obra de Dios. Cristo llamó a estos 4 muchachos, estos 4 discípulos, que eran pescadores, tenían la disposición y ganas de trabajar. Sin embargo, le hacía falta ser discipulados y formados por el maestro. Porque bueno, ellos eran trabajadores, dice la palabra, lo menciona, eran del vulgo, de la orilla, y necesitaban prepararse porque iban a estar ante autoridades, reyes, sacerdotes, otras naciones. Y así nosotros tenemos que prepararnos, formarnos, porque nos va a tocar afuera hablar con políticos, con médicos, gente profesional, en el ambiente universitario, en el ambiente donde nos movemos, tenemos que hablarle y tengo que estar preparado. Y debo formarme espiritualmente y académicamente. Si ustedes recuerdan, ahí en la corte de Babilonia, dice que Daniel y sus amigos lo hallaron 10 veces más sabio que todos los sabios que estaban ahí en la corte. Entonces debemos prepararnos, formarnos espiritualmente en nuestra vida. Cristo llamó a estos 4 discípulos que eran pescadores, tenían disposición y ganas de trabajar, sin embargo le hacía falta ser discipulados
formados por él. Por eso los llamó a seguirle, para que aprendieran de él. Es importante la formación espiritual y académica. Los discípulos entendieron esto más adelante. Después en Hechos de los Apóstoles, ellos en el capítulo 6, versos 3 y 4, mire lo que llegaron a comprender ellos después. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Se había presentado una situación ahí, que las viudas de los griegos que estaban en ese tiempo, no llegaba la distribución de alimentos, de ayuda, entonces, y los discípulos hacían ese trabajo, dice, nos vamos a cansar, entonces, ya había un grupo de 200, 500 hermanos en ese momento ya, entonces elijamos de entre los que están acá, hombre, dice, como dice ahí, en el verso que hemos leído recién, verso 3, en el verso 13, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, o sea, que conozcan, tengan relación con el Señor y que tengan sabiduría de lo alto, a quien encarguemos de este trabajo. Simplemente era para repartir alimentos, pero aún así había que prepararse espiritualmente, formarse. Las cosas se hacen cuando la gente se forma. Si no hay formación, no hay discipulado, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces es importante la formación. Por eso acá se da la escuela bíblica para formarlo. Pues, yo ya he hecho el estudio, el ABC1, el ABC2, el ABC4, no sé. Si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, hermano, porque esa es parte de mi crecimiento. Si yo quiero crecer, lo tengo que hacer. Y lo mismo va a pasar si voy al trabajo y viene mi patrón, me dice, mira, tenés que capacitarte porque tenés que manejar esta herramienta nueva. Y vos le vas a decir, yo hace 30 años que trabajo acá, ¿y por qué me tengo que ir a capacitar? Tenés que ir a capacitarte porque es una herramienta nueva. Después más adelante, en Timoteo 2:1 y 2, Pablo también le dice a Timoteo, primera de Timoteo 2:1 y 2, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate, vuelve a decirle que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean, dice, idóneos para enseñar a otros. Que sean idóneos. La palabra idóneo significa capacitado. Eso significa la palabra idóneo. Gente preparada. El progreso y el crecimiento personal o espiritual de una iglesia o de una organización o de un lugar de trabajo se forman con personas fieles y idóneas. Si no, no hay otra forma de que crezca. Si queremos ver crecer nuestra vida, queremos ver crecer nuestra familia, queremos ver crecer esta iglesia, quiero ver crecer el grupo donde estoy, la célula, quiero ver crecer en el trabajo donde estoy, debo formarme, debo capacitarme y debo ser fiel a ese servicio. Pregunta, ¿reconocemos nuestra necesidad de ser formados? Si nosotros reconocemos, necesitamos ayuda para ser formados. ¿Estamos dispuestos a ser discipulados? En cualquier ámbito, ya sea iglesia, laboral, académico, social, ¿estoy dispuesto a ser formado? Son preguntas. Y el último, el llamado de Dios implica sacrificio. Servir a Cristo siempre implica sacrificio personal. Abraham tuvo que dejar la tierra, tuvo que dejar su tierra, su parentela. Ahí en la palabra lo dice en Génesis 12:1, después usted lo anota y lo busca. Dice que Abraham dejó la tierra, su parentela, y se fue a donde Dios le mostró la tierra prometida. Moisés tuvo que dejar Egipto. Se fue, al desierto y estuvo ahí. David tuvo que dejar a su padre. Jesús tuvo que dejar el cielo y la gloria que tenía al principio con el Padre para estar acá con nosotros y para sacrificarse por nosotros. Cuando estos 4 pescadores que hemos leído fueron llamados por el Señor, tuvieron que dejar su trabajo, negocio, sus padres, pero con responsabilidad. Dice que ellos sintieron el llamado del Señor, Dios lo habló y el Señor lo invitó, le dijo, vení en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Y dejándolo luego sus redes,
le siguieron, dice el verso 18 de Marco, y el 20, luego llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con jornalero. Le siguieron, dice que ellos lo dejaron todo. Por supuesto, dejaron con responsabilidad. Ellos dejaron a los otros trabajadores con su padre y siguieron al Señor, a que los llamaba a ser pescadores de alma. Pescadores de alma. El Señor los llamó a hacer eso. ¿Estamos dispuestos a hacer un sacrificio personal para el Señor? ¿Estamos dispuestos a dejar ciertas cosas en nuestra vida personal para poder dedicarnos al servicio o a lo que Dios nos está llamando? Si estamos dispuestos a renunciar. Muchas veces, qué sé yo, hay un partido de fútbol y capaz más que un hermano que está necesitando que ore, vaya a visitarlo al hospital o a la cárcel, o no hay colectivo. Es decir, bueno, si no hay colectivo, ¿en qué voy a ir? Capaz más que tiene una bicicleta. O sea, Dios te está proveyendo un medio de movilidad para poder llegar. Está en uno, la disposición. Entonces, si estoy dispuesto a sacrificar cosas personales para crecer en lo espiritual, en lo físico, en todo. Y el del Señor no es deudor de nadie, porque el Señor, mire lo que dice la respuesta que le dio a Pedro, porque Pedro ya llevaba 3 años con el Señor y después le hace la pregunta a mitad de camino Pedro en Mateo 19, porque se había presentado un hombre rico y el Señor le había dicho cuán difícil va a ser que un hombre rico entre a los cielos. Y dice, más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en los cielos. El ojo de una aguja era, como el ojo de una aguja era la entrada en algunas partes de la ciudad de Jerusalén. Era más fácil que el camello se agache y entre que un rico. Pero dice que para Dios nada es imposible. Pero después le dice, Pedro le pregunta, ahí en el verso 27 le dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto te digo que en la regeneración, o sea, cuando el Hijo del Hombre venga y se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Dice que vamos a recibir 100 veces más en esta vida presente y en la vida venidera. ¿Qué significa esto? No es que yo voy a abandonar mi familia, sino que ellos ya no ocupan el primer lugar. Primero está mi relación con el Señor. Y después va a estar mi familia, el trabajo y el servicio a Él. Está mi relación con Él. Él debe ocupar, dice que Él murió para ocupar el primer lugar, para tener la preeminencia en todo. La preeminencia significa primero en todo. Está más que mi esposa, que mi mamá, que mi papá, que mi hijo, mi vecino. Dios ha muerto para ocupar el primer lugar en nuestra vida. Entonces esta fue la respuesta. Van a recibir 100 veces más en esta vida presente y en la vida venidera. O sea que Dios no es deudor de nadie. O sea, todo lo que vos hagas, el Señor te va a recompensar. Dice que lo que haga en secreto, para Él lo va a recompensar en público. Te lo va a dar. Capaz más que uno busca mérito, reconocimiento. No ve el líder, no ve el pastor, no ve el patrón en el trabajo lo que yo hago. Sino Dios te tiene que mirar lo que vos haces. De Él va a recibir la recompensa, dice la palabra, porque a Él le serví. A Él le servimos nosotros, dice la palabra. Y de Él vamos a recibir la recompensa. Entonces, tenemos que entender en esta noche, aunque tengamos que dejar muchas cosas para servir a Dios, Él se encargará de recompensarnos porque Él no es deudor de nadie. Y dice la palabra en Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que haga, hacelo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que vos hagas, ya sea en lo espiritual, en el trabajo, en cualquier ámbito que te mueva, hacelo como para el Señor. O sea, está el Señor delante tuyo y no para el hombre. No le miré la cara a quien le serví. Sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví.
A Él está sirviendo y de Él va a recibir la recompensa. El Señor dijo también una palabra que es muy fuerte, dice, ya le digo, yendo, dice uno de ellos, que era un escriba, en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Eso está en Lucas capítulo 9, del verso 57 en adelante. Y Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recotar la cabeza. Dice que las aves tenían su nido y las zorras sus cuevas, su guarida para descansar, meterse ahí, pero él no tenía dónde recotarse. El Señor no tenía lugar acá en la tierra. Y dijo otro, y a otro sígueme. Él le dijo, déjame que primero vaya en tierra a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Acá se da a entender que él primeramente iba a esperar que muera el padre recién para servirle al Señor. Porque en ese tiempo era así. Esperaban que muera el padre o la madre recién para servirle al Señor. No, si Dios te está llamando ahora, servirle al Señor, buscarle al Señor, honrarle al Señor. Deja que los muertos, le dice el Señor, deja que los que no conocen a Dios, que están muertos espiritualmente, que no conocen, entierren, dice, a sus muertos físicos. Y tú ven y anuncia el reino, ven y tú y anuncia el reino. Hasta que muera papá, mamá, dice que nosotros tenemos que ganar alma. Eso quiere decir. Dijo así, bueno, estoy esperando que mi papá, capaz nomás que el papá viva 120 años, 150 años. ¿Entiendes? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Hay que anunciar el reino, dice. Ven y tú anuncia el reino. Después dice de otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que mira hacia atrás, si ya ha puesto la mano en el arado, hay que meterle. Ya no puedo volver para atrás. Porque ya estoy en medio del campo, ya tengo que trabajar, ya no puedo volver. Y si uno ha decidido servirle al Señor, debe seguirle, debe mirar hacia adelante. Si también si ha empezado a estudiar algo, debo seguir ese estudio. Si empezó una carrera, debo seguirle. Muchas veces los jóvenes abandonan, comienzan una carrera, la abandonan, vuelven. Si ya tomó la decisión y si Dios me ha confirmado, tengo que seguir, no abandonar. Así que esa era la palabra de esta noche, el llamado del Señor. El llamado del Señor implicaba eso, como leíamos recién, esas tres cosas. El llamado de Dios viene a personas que trabajadora y activa. El llamado de Dios requiere formación espiritual y el llamado de Dios implica sacrificio personal. Si cumplimos con estas cosas, vamos a sentir el llamado del Señor y vamos a sentir pertenencia de parte de Él. Si no, vamos a estar dando vuelta en este lugar. Buenas noches, Dios les bendiga.